Una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, agradecidos con el Señor. Amén. Yo cada que me despierto y notoso le doy gracias a Dios. Seguro. Y cuando salgo a caminar y bajo y digo, Señor, gracias porque es un día más que el Señor me ha guardado y el Señor me ha protegido. Amén. Entonces mire qué tan especial es respirar, qué tan especial es la salud, tan especial es la vida. Así que aprovechemos este momento para que podamos estar en este lugar y seguimos orando por aquellos hermanos que están enfermos, muchos hermanos en el hospital, muchos pastores, muchas familias afligidas, pero Dios está con nosotros. Les invito para que abran sus Biblias, segunda carta a Timoteo, el capítulo 3. Agradezco a la directiva de familia por esta invitación. Saludo para el pastor, la hermana Lilian, en esta noche. Qué bueno tenerlos por aquí. A todos los amigos, bienvenidos. Hay varios amigos ahí recién bautizados, otros hermanos que están volviendo. Por allí veo una hermana, pero no recuerdo su nombre. Qué bueno verla en esta noche y es una gran bendición. Bueno, vamos a mirar segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17, y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero levantar una oración en esta noche y decirle: Señor, hay una necesidad en mi vida, hay una necesidad en mi familia, en mi hogar, en mi corazón, y el Señor conoce esa necesidad. Que esta palabra corra y sea glorificada. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, nos ponemos en tus manos en esta noche. Pedimos tu bendición, Señor, te damos gracias, Padre bendito. Esta palabra, Señor, que ha sido leída, Señor, que esta palabra, Señor, que va a ser predicada, llegue a cada corazón, Señor. Cubre los vacíos, Dios Todopoderoso, que se puedan presentar en cada vida y en cada corazón. Ayúdanos, Señor. Ahora el entendimiento, la sabiduría, fortalece nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Saludo para todos los hermanos que se encuentran en las redes sociales, allí en casita. Qué bueno que estén compartiendo con nosotros. Bueno, para hoy me designaron un tema que titula La palabra de Dios, pilar fundamental de mi familia. La palabra de Dios, pilar fundamental de mi familia. Bueno, es una enseñanza en esta noche acerca de el apropiarnos en el hogar de la palabra de Dios. Y nos encontramos con un joven llamado Timoteo. Muchos hemos escuchado hablar de Timoteo y es muy rico esto que acabamos de leer. Y dice que la palabra de Dios dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Pero hay una pregunta: ¿por qué Timoteo, siendo tan joven, y por qué desde la niñez Timoteo sabe las sagradas escrituras? ¿Él cogió un libro y aprendió a leer solo? ¿O hubo alguien que influyó en la vida de Timoteo? Yo creo que alguien influyó en la vida de Timoteo, ¿cierto? Y en este caso fueron dos mujeres. ¿Recuerdan cuáles eran las dos mujeres? La una era su madre y la otra era su abuela, ¿cierto? Mire, por ejemplo, lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 3. Entonces dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Lo está diciendo Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, dice Pablo.
deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y el verso 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces mire que esa fe fue inculcada de generación en generación. Ahí van ¿cuántas generaciones? Van 3 generaciones. Su abuela, su madre y ahora Timoteo. Y ahora Timoteo. Y además de eso, ¿qué le inculcaron? Le inculcaron que fuera un joven lleno de fe. Estas 2 mujeres influenciaron en la vida de Timoteo. Les enseñaron las escrituras y le inculcaron la fe. Qué bonito eso. Yo quiero imaginar en esta noche que quizá la abuela y la madre en la cocina haciendo arepas le decían a Timoteo, Timoteo, siéntate aquí con nosotros y te vamos a hablar del Señor. Te vamos a enseñar las escrituras. Eso era muy común, los hermanos que son del campo de las veredas. Cierto que los niños se iban para la cocina cuando la mamá estaba allí y se sentaban a conversar, mientras la madre estaba ahí pendiente, ¿cierto? Algunos en un caminador y otros pues ahí en un corral que le llamaban y conversaban con él. Pero estas 2 mujeres les inculcaron a Timoteo la palabra del Señor, le enseñaron la palabra del Señor para que Timoteo fuera un hombre ejemplar, un hijo ejemplar, un hijo que fuera orgullo para su familia. Y además de eso lograron que este joven Timoteo fuera un joven de buen testimonio. Y aunque no se habla de su padre, pero sí tenía padre. El padre de él era griego, pero la madre de él era una judía creyente. Entonces era una mujer que estaba ahí siempre pendiente de los mandamientos de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Hechos capítulo 16 dice que después que llegó a Derbe y a Listra, he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer, póngale cuidado a esto, hijo de una mujer judía creyente, tenga pendiente ahí, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, ¿usted no le parece o no le da mucha alegría que su hijo sea estimado en honra, que su hijo lo admiren? ¿Cierto? No le da mucho orgullo. Usted dice, porque cuando a su hijo lo quieren, vaya, tóquele un hijo a una señora, vaya, tóquele un hijo a una madre, ¿cierto? A las madres les duele mucho que los toquen los hijos, que se le gocen los hijos, así sea verdad. Si le dicen un defecto y es verdad, la mamá se enoja y dice, no le diga así, que él no es así, aunque sea así, porque a la mamá le duele. Entonces, este hombre Timoteo fue creciendo y fue ganando popularidad, si podemos decir en esta noche. Lo fueron viendo cómo crecía y fueron viendo cómo era un hombre que tenía buenos principios, buenas bases. Tanto es así que Pablo lo pidió para él, para que le ayudara en el ministerio. Qué bendición, qué belleza, ¿cierto, hermanos? Entonces, al iniciar el capítulo 3, nos encontramos cómo se narra la vida de algunos hombres. Abra el capítulo 3 ahí de Timoteo y cómo empieza. Y Pablo escribió que se avecinaban tiempos peligrosos. Cosas como las de hoy suceden, que son similares, ¿cierto? Mire lo que dice el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Mire cuándo fue escrito esta carta a Timoteo. ¿Hace cuántos años se escribió esta carta a Timoteo? Y hagamos un paralelo a hoy. ¿Hay alguna diferencia? No hay ninguna diferencia. ¿Cierto que no? Vemos los jóvenes y la humanidad que es igual, es muy parecida. Pero mire que dentro de una sociedad, dentro de un mundo pecador, se puede levantar una generación de hombres y mujeres guiados de la mano del Señor. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un trabajo con los hijos. No, hermano, es que este mundo está podrido. Sí, el mundo está podrido. No vamos a decir que no. Pero ¿será que no? Timoteo, es que dice la Biblia, y Timoteo andaba con ángeles y arcángeles y serafines y la pasaba muy bueno. Así dice la Biblia. No. Le dijo a Timoteo, debes saber esto, que se aproximan y se avecinan tiempos crueles y peligrosos. ¿Hace cuánto se escribió la carta a Timoteo? Miramos los tiempos de hoy. Entonces sus hijos se pueden levantar en medio de esta generación siendo buenos creyentes, claro que sí. Pero hay una pregunta, amados padres, ¿qué estamos haciendo hoy con nuestros hijos? La pregunta es para nosotros como padres. ¿Cómo es la educación que tenemos en los hogares? ¿Cómo es la educación? Esa es la pregunta que tenemos en esta noche. Porque estamos hablando de la familia, y la familia la compone papá, mamá e hijos. En unos hogares están los abuelos. Entonces esa es la familia. ¿Quién conforma esa familia? ¿Quién está en ese hogar? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Y máxime hoy, cuando nuestros hijos permanecen en casa 24/7. Del año 2020, ¿cuándo fue la pandemia? El año pasado. Del año 2019 hacia atrás, no, qué peligro eso en los colegios, que eso está muy horrible. Qué peligro eso en las escuelas, eso está muy horrible. Qué peligro eso en las universidades. Yo pregunto, ya los hijos estudian en casa, permanecen todo el tiempo en la casa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? Estamos aprovechando el tiempo que nosotros queríamos con nuestros hijos, les estamos inculcando, los estamos adoctrinando para cuando vuelvan otra vez al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos decir, pastor, aquí le tengo mi hijo para que me lo eduque. No. Maestro de escuela dominical, aquí le tengo mi hijo para que lo eduque. Tampoco. Jóvenes, adolescentes, señoritas, aquí le traigo mi hijo para que me lo anime. No. Papás, la responsabilidad es nuestra. Es nuestra. Aquí se puede hacer algo. Aquí lo podemos ayudar en algo. Pero los principales responsables son los padres. ¿Qué estamos haciendo en el hogar? ¿Será que tenemos tiempo y calidad? Pero no, alguien se inventó una frase que dijo, no, yo no tengo tiempo, pero le doy calidad. No me haga reír. Si no hay tiempo, tampoco hay calidad. Necesitamos tiempo para todo. Usted necesita con su hijo tiempo y calidad. Las dos cosas. O una no, o la otra tampoco. Las dos cosas. Necesitamos tiempo y calidad. ¿Cuánto tiempo tenemos con nuestros hijos? Las madres que están en casa, los padres que están en casa. Lo digo por las madres porque los padres salimos a trabajar, o viceversa, o los dos trabajan. Pero ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos? Ese poquito tiempo, ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Cuál es la doctrina que le estamos dando a nuestros hijos para que ellos puedan ser hombres y mujeres de calidad? Sí, gloria al Señor, porque la niña está en la universidad y va a ser un ingeniero, una abogada, una psicóloga, y es excelente estudiante. Yo pregunto, ¿dónde dice en la Biblia? Por favor me lo muestra, si alguien lo encuentra, lo invito a la cafetería, que al cielo llevaremos
títulos y cartones de graduación. No dice. Por eso no lo voy a invitar, porque no dice. Es importante estudiar, es importante que nos preparemos, pero es más importante que los grados sean en el cielo. Eso es más importante. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire, necesitamos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Por qué los judíos son tan aferrados a sus creencias? Y el pastor muchas veces lo ha dicho, un judío no dice me aparté, porque tiene eso inyectado allá en su corazón, allá lo tiene guardado. Judío nació, judío se muere. ¿Por qué? Porque desde la niñez les han enseñado quién es Dios. No el Dios, arrodíllate a orar, vas a orar una hora. Si oras una hora, te premio. No, ese no es Dios. No decirle a un niño de 5 años, hoy nos vamos para la iglesia a ayunar. No, ese no es Dios. Ese no es Dios. Enseñarle al niño, al adolescente y al joven que tenemos un Dios grande, lleno de amor y de misericordia, pero que también le debemos agradar a Él. Amén. Porque desde la niñez se les ha inculcado a esos niños día y noche la palabra, los mandamientos, los decretos, los estatutos, las leyes, las ordenanzas que vienen de parte de Dios. Recuerdo lo que les decía ahorita. Miren quién era la mamá de Timoteo. Era una mujer ¿qué? Judía creyente. Judía creyente. O sea que mire de dónde eran las raíces de esa mujer. ¿Cómo se llamaba la señora? Eunice. Y la abuela, Loida. ¿Cierto? El padre era griego. Del padre no se habla. Solamente dice su padre era griego. No sé si amaba a Dios, si no lo amaba. No, la Biblia no habla de él. Pero bueno, estamos hablando. Los hogares en la iglesia, algunos, los dos son creyentes, otros, ella es la creyente, él no es creyente, en otros solamente el hijo. Bueno, pero estamos hablando de las familias. Si tú vives con tu hijo nomás, esa es tu familia. Si tú vives con tu esposa, esa es tu familia. Si tienen hijos, esa es tu familia. Pero ¿cómo es el crecimiento de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros aprovechando el tiempo? Por eso les decía. Una madre que tenía un carácter definido en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque había aprendido a entender y a conocer la voz de Dios y lo que Dios les decía a ellos. Miremos por ejemplo Deuteronomios el capítulo 6 y el verso 4. No conocemos casi de que de memoria. Oye Israel, lo sabemos de memoria, amén. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con un poquito del corazón, de todo tu corazón, un poquitico del alma, toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. ¿Y qué harás con ellas? Ya, gloria al Señor, soy salvo. Si ustedes quieren hijos, se salvan. Ustedes están muy grandecitos, allá ustedes. ¿Así dice la Biblia? No. Cuando ustedes comiencen y amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, enséñenle a sus hijos a amar a Dios de la misma manera que yo les he dicho. Y mire lo que dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuándo vas a hablar de Dios? Siempre. Aquí como que no se puede respirar. No, hay que hablar cuando se levante, cuando se acueste.
Y no es que le va a echar el sermón, bueno hijo, vamos a hacer la devocional en esta mañana, son las 5 de la mañana hasta las 6 es devocional, son las 12 del día devocional hasta la 1, 3 de la tarde devocional hasta las 4, 8 de la noche devocional hasta las 9, no es eso, no es eso. Pero sí hay que repetir las palabras, hay que enseñarles a orar cuando están en casa. Hijos, se acabó el día, hay que darle gracias a Dios por este día. Hijos, están sentados a la mesa, hay que darle gracias al Señor por el alimento que tienes en pie. Hijo, te regalé esta ropa, hay que darle gracias a Dios por esa ropa, por el sustento. Se trata de eso. Hijo, ¿cómo te fue? Mami, me caí, pero solamente me raspé. Hijo, el Señor te guardó. Y la repetirás a tus hijos. ¿Cuándo qué? Estando en tu casa. Hoy están los hijos en la casa 24/7. Andando por el camino. Andando por el camino. Papi, qué lindo está el cielo. Claro, texto bíblico. Los cielos, hijo, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El hijo comienza ¿qué? A retener la palabra, a escuchar textos de la palabra del Señor. Yo les quiero decir algo, mi padre fue un hombre ejemplar para mí. Mi padre era yo lo he dicho, mi padre era un evangelista muy aburridor. Sí, para mí lo fue porque me inyectaba mucha palabra, me inyectaba palabra, siempre era con la Biblia. Una vez le dijo, papá, usted no sabe sino hablar Biblia y no más. Pero yo iba a hacer una vez una travesura tan grande que aquí entre nos, si me hubieran cogido, me hubieran llevado a la cárcel. ¿Y sabe qué no me dejó hacer esa travesura? Que cuando yo estaba organizando todo, porque era muy sagaz para hacer ciertas cosas, la palabra comenzó a martillarme, y parece que yo veía a mi papá ahí que me decía, hijo la palabra, hijo Dios, hijo, y no fui capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra me estaba martillando el corazón y quedé indefenso. Pero además que si mi padre no me hubiera dicho nada, pues yo hubiera dicho, bueno, lo que pasa es que, hermanos, la palabra tiene autoridad y poder en el hombre. La palabra tiene poder y autoridad. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando te levantes, hijo, Dios te bendiga, el Señor nos regaló un nuevo día. Ahora mi esposa hacía referencia, sí, no podemos armar escándalos en la casa y arrancamos en el día y dañamos el día y comenzó todo mal. No. Necesitamos hablar de la palabra del Señor. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano. Eso no lo hacemos en este tiempo, pero la cultura en aquel tiempo era demasiado estricta. Y dice que en los frontales, o sea, la palabra de Dios había que tenerla entre ceja y ceja. ¿Y dónde más estaba la palabra de Dios? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos textos bíblicos hay colgados en su casa? No me vayan a responder y no vayan a mirar a nadie. Si yo entrase, no he entrado a ninguna habitación de nadie aquí, no conozco ninguna casa, gracias a Dios. Si yo entrase a la habitación de uno de sus hijos, ¿qué hay allí? ¿El afiche de quién? ¿De José? ¿El de Judas? ¿El de Timoteo? ¿El de quién? ¿Quién habría allí? ¿O podríamos ver un texto de la palabra de Dios? Yo recuerdo hace muchos años, no sé, dicen que los tiempos han cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo, que uno entraba a una casa y apenas abría la puerta, había aquí ríos de agua viva, era uno. El otro era más tenebroso, los dos caminos, ese sí me daba una cosa, los dos caminos, yo veía eso y me daba escalofrío, y sobre todo que lo tenía una hermana bien grande, es que los dos caminos, y yo no era bautizado, yo pasaba así y no lo quería mirar. Solamente recuerdo esos dos afiches que casi en todas las casas estaban, ríos de agua viva y los dos caminos, textos bíblicos. En otras casas me encontraba Jesús es Dios, pero yo encontraba regularmente cuando iba a algunas casas a visitar a los adolescentes, encontraba textos bíblicos. Yo hago una pregunta, ¿cuántos textos hay en la casa?
Que haya recordación de que el dueño de ese hogar es Cristo. Que haya recordación de que esa habitación, quien cuida a ese hijo es Cristo. Esa es la situación. Y somos nosotros los responsables. Porque es que para unas cosas yo soy el papá. Y aquí se dice lo que yo diga. Para unas cosas. Pero a veces para las cosas de la iglesia y para las cosas de Dios, bueno, hijo, si quieres te pones esta ropa, si quieres cuelgas ese, bueno, tú verás. No, hermanos, yo leo en la escritura que hubo un hombre que sus hijos se perdieron porque así dice la palabra, porque su padre no les estorbó. No les estorbó. A veces tenemos que ser cansones. Y tenemos que estorbar porque no se puede perder nuestro hogar porque nos hemos relajado. No. Tenemos un problema y es que la palabra de Dios quizás no es el pilar de la familia. Ese es el tema. ¿Sabe qué es un pilar? Un pilar es un objeto que permite sostener o aguantar algo. ¿Qué sostiene tu hogar? ¿Cuáles son los fundamentos de tu hogar? ¿Es la palabra de Dios? Bueno, gloria al Señor. Si es así, gloria al Señor. Si no es así, estamos aprendiendo, Dios perdona y arrancamos hoy de nuevo. Miren, mis amados hermanos, en muchos hogares los padres no leen la Biblia. No leen la Biblia. ¿Por qué no la leen? Porque no la tienen. ¿Y por qué no la tienen? Porque no es algo necesario en el hogar. Hay otras cosas, pero no está la Biblia. Entonces, ¿cómo quiero que mi hijo crezca en el temor del Señor? ¿Cómo quiero que mi hijo le sirva al Señor? ¿Cómo quiero que mi hijo se consagre al Señor? ¿Cómo quiero que mi hijo le gusten los cultos si yo mismo no lo estoy motivando? Uno tiene que tener un referente. ¿Y quién es el referente en el hogar? Los papás. Yo le decía a mi esposa estos días, me dejó un joven muy aburrido. La verdad que me dejó muy aburrido. Y vino el joven y habló conmigo. Entonces me dijo, y yo, qué bueno verte. Y tus papás. Y me dijo, no, mi mamá tal y mi papá esto tal. Pero si yo lo veía aquí. Y ay, hermano, usted no sabe quién es mi papá. Mi papá iba al culto pero en la casa era otro. Y eso a mí me desmotivó. Eso a mí me desmotivó. Y a mí también me desmotivó. Yo fui maestro de adolescentes por muchos años. Y algunos adolescentes me contaban cositas. Y yo una vez estaba dando una enseñanza y la enseñanza se terminó en la clase de escuela dominical. Y unos jóvenes hice una evaluación y le dije, no coloquen los nombres. Solamente llenan este cuestionario, no quiero saber nombre, no quiero saber nada de nada. Pero después de que se acabó la clase, algunos adolescentes se acercaron y me dijeron, ay, hermano Freddy, lo que pasa es que le voy a contar algo. Usted es mi papá ya, usted lo ve y él sirve, pero en la casa es otro. Mi papá no es como es ahí. Entonces, mis amados hermanos, ¿de quién es el problema? ¿El problema es de la sociedad? No. Yo he escuchado entrevistas y he hablado con hombres malos. ¿Y sabe qué me dicen esos jóvenes? ¿Y qué he escuchado de esos jóvenes? Es que yo nunca tuve un papá y una mamá, pero sí tuvieron plata. Bueno, ¿qué tal si a partir de hoy los hijos tienen un papá y una mamá? ¿Qué tal si a partir de hoy el esposo tiene una esposa ejemplar, una ayuda idónea? Una mujer que en medio del problema no es la mujer se me fue la paloma, aquella mujer que dijo, maldice y muérete. Gracias. Que no es una mujer como la mujer de Job, amor, perdí el trabajo. Sí, es que usted es muy malo. Usted es muy vago, yo se lo he dicho. Él no necesita saber la verdad. Él necesita saber que usted le diga, ánimo esposo, vamos a cambiar, vamos a orar, vamos a meternos más en la iglesia, vamos a buscar más de Dios, porque la familia necesita un pilar y el pilar debe ser Cristo.
Ese debe ser el pilar, gloria al Señor. ¿Qué tal si esta semana compramos Biblias? Pero las cargamos también. ¿Sabe por qué? Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermano, es que yo la cargo en el celular. No, yo también la tengo en el celular. Aquí también la tengo. Pero ojalá no sea que la cargas en el celular porque te da pena que te vean con la Biblia. No, hermano, es que es más cómoda. Bueno, esperemos que sí sea así. ¿Qué tal si a partir de hoy comenzamos a leer la Biblia? ¿Y qué tal si en un año hablamos y el pastor pregunta cuántas veces hemos leído la Biblia? Tan siquiera una vez, tan siquiera una vez. Se puede sacar el tiempo. Ay, hermano, es que los días son tan cortos. Tiene toda la razón, ¿cierto? Los días son tan cortos, hermano, que es que uno ve esa película y ya se acabó. No, hermano, eso no hay tiempo para nada. No, hermano, vea, los días son cortísimos. Yo me pongo a ver este programa, hermano, eso se va volando y se me va a las 12, 1 de la mañana y no me da tiempo de nada más cuando ya estoy durmiendo y cuando ya me levanté. Pero no hay esto para sacar un tiempo y coger la escritura y degustar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el sustento del hombre. La palabra de Dios es la que nos instruye. La palabra de Dios es la que alimenta mi alma. Es la palabra de Dios. ¿Qué tal si a partir de hoy, cuando tu hijo te pida un consejo, lo vas a dar por la palabra de Dios? ¿Sería bueno? Abuelita o abuelito, usted que le dejan los nietos, hable la palabra de Dios. Ayúdele a sus hijos. Ayúdele a sus hijos. No, es que esos papás de esos niños, no, muy quedaditos. Bueno, vuelvo y le repito, Timoteo no habla de la palabra del Señor que el padre era así o así, no, está hablando de la abuelita y de su mamá. De pronto el papá era más relajado, pero había una madre que era más pendiente de su hijo. ¿Qué tal si a partir de hoy tú te vas a venir con tu hijo para la iglesia? Es que él no deja escuchar, no interesa que no deje escuchar. Pero ¿cuándo le va a coger amor a la palabra de Dios? ¿Qué tal si a partir de hoy, cuando te sientes en el comedor, no vamos a hablar de lo mal que predicó el predicador? O el tono de voz que no me gusta del predicador. O es que ese hermano o esa hermana no me gusta como predica. Entonces la pregunta es, ¿a qué hora los hijos le van a coger amor a la palabra de Dios? Porque tú eres maduro o madura y porque llevan muchos años en la iglesia, entonces uno como hijo piensa, ¿y para qué voy a ir al culto si a mi mamá, a mi papá no le gusta la palabra de Dios? Pero si traes a tu hijo y tu hijo te pregunta y tú hay cosas que de pronto no compartes o no te gustan, pero no vas a hablar mal del predicador, no vas a hablar mal del mensaje, le vas a explicar y vas a extraer lo bueno que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como dice también la Biblia, es como miel, o sea, la palabra de Dios es dulcecita. La palabra de Dios tiene sabor, pero si tú no le pones sabor a la palabra de Dios, entonces tu familia no va a prosperar en las cosas de Dios. Muchos jóvenes están aburridos si no vienen a la iglesia. Y una pregunta o una respuesta, no es por la directiva tal, no, es porque el papá y la mamá tampoco le ponen ganas a la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y le dice, según Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú, Timoteo.
Y a los padres les dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyalo en el camino. ¿A quién? Al niño, es su hijo. Siembre la palabra. Recuerdan la palabra del sembrador. El sembrador salió a sembrar la buena semilla. ¿Cuál es la buena semilla? La palabra de Dios. Siembra la semilla en tu hijo, pero riégala, 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 para que tu hijo crezca con principios. Tenemos que aprender nosotros como padres primero a amar la palabra de Dios. Y tengo otro ejemplo para terminar. Voy a ir más atrás. Moisés. Permítame, en Hebreos 11:24. Para que vea lo que es instruir un niño. Para que lo que vea que es sembrar la palabra de Dios en el corazón de un niño. No voy a leer la historia de Moisés porque ya no nos da tiempo, pero usted se la conoce y si tiene devocional hoy, léala en la casa, y si no tiene Biblia, apunte el texto, semana compra la Biblia y lee el texto. Por la fe Moisés, ¿hecho qué? ¿Cómo? O sea que fue niño. ¿Cierto que fue niño? Claro, pues si es grande era porque era niño. Miren lo que pasó Moisés. Rehusó llamarse como hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada ¿en dónde? En el galardón. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Hecho ya grande. ¿Quién le enseñó a Moisés que era mejor los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios? Muy bien. ¿Quién lo puso a pensar a él? Hermanos, la Biblia dice el muchacho o la necedad está ligada al muchacho. Su hijo no es un santo ni es una santa, su hijo no vuela, no, nuestros hijos no son así. Recuerde cuando usted era adolescente y joven, no, nuestros papás creían que nosotros éramos el ángel de guarda del barrio, no. Pero usted sí tiene que enseñarle, hijo, mire, el mundo está así. En el colegio hay drogadicción, hay lesbianismo, homosexualismo, hay gente mala, hay gente que mata y son de tu edad, hay gente que hacen las cosas que no agradan a Dios. Pero mira, hijo, eso a veces uno como que quisiera hacerlo, pero yo quiero decirte algo, mejor es el reino de los cielos. Mejor es escoger, papi, pero es que a mí en el colegio me hacen bullying por ser cristiano. No, entonces no volvamos a la iglesia. No. Claro, hijo, lo que pasa es que la gente te rechaza porque no saben lo que es el evangelio y no lo vas a desanimar, por el contrario lo vas a animar. Y eso fue lo que hizo aquella mujer que cuidó a ese pequeño llamado Moisés. Pregunta, ahí está en la Biblia, ¿cuántos años duró la mamá con Moisés? No, ¿cuáles años? Unos meses ahí nomás. Pero mientras lo tuvo en los brazos, mientras lo tuvo cerca, le dijo, Moisés, acuérdate de Dios. Moisés, acuérdate que es mejor los vituperios de Cristo que las riquezas. Y cuando Moisés creyó esa palabra que había guardada, entonces lo pudo escoger y dijo, no necesito riquezas, mi mayor riqueza son los vituperios de Cristo. Tu hijo podrá escoger que aunque el mundo ofrece riqueza, que aunque el mundo ofrece fama, lo mejor es estar en el reino de Dios. ¿Se lo va a enseñar el maestro? ¿Se lo va a enseñar la psicóloga del colegio? ¿Quién se lo va a enseñar? ¿La familia? ¿Amén? La familia lo puede enseñar. ¿Por qué? Porque somos llamados nosotros a enseñar, a instruir a aquellos hijos. Hijos, aprendan de sus padres si ellos son fieles. Si usted quiere una herencia, la mejor herencia está aquí. Está la mejor herencia.
Valoren el camino del evangelio. Yo lo he dicho y lo digo con mucho respeto. Aquí hay hermanos que se fueron al mundo y están volviendo. Gloria a Dios por ellos. Y si usted de pronto sabe de uno de ellos, pregúntele cómo es el mundo afuera. Pregúntenles cómo es de cruel el mundo afuera. Pero nuestros hijos no se pueden perder, nuestra familia no se puede perder. ¿Y cómo no se pierden? Si Cristo habita en el hogar, si la palabra reina en los hogares de la iglesia, así no se pierde esta familia. El mundo es cruel, jóvenes. Hermano, el mundo es cruel. El mundo es despiadado, el mundo no te quiere, el mundo no te ama. Pero aquí estamos en la iglesia, y cuando estamos en Dios, hayan problemas, enfermedades, dificultades, tenemos un Dios que nos guarda, tenemos un Dios que nos sustenta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque nuestro Dios. No dejes la familia fuera del arca de salvación. Algún día la puerta se va a cerrar. Pero hubo un hombre que dijo: hijas, este mundo se va a inundar. Yernos, este mundo se va a inundar. Ahí está la puerta. Parece que ese hombre no era un ejemplo. Parece que ese hombre era un ejemplo porque todos dijeron: sí, señor, claro, suegro, claro, papá, vamos a entrar al arca. Y todos se salvaron. Se salvó la familia. Porque la familia es especial, porque la familia es una esencia divina. Gloria al Señor. Y termino diciendo que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, termino diciendo algo. Con todo el respeto, hablo de otros psicólogos, otros sociólogos, pero aquellas personas quieren enloquecer y quieren arrancar a Dios de nuestros hijos y le están metiendo cosas, y hay profesores que están metiendo cosas y están en contra del evangelio, y se van a venir más en contra del evangelio. Ya usted está viendo cambiecitos raros en los colegios y en las universidades. Hay cambiecitos raros, como cosas como, bueno, no lo digo porque me meto en algún problema, pero cuando usted coge la palabra, dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabe para qué le sirve esta palabra? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Pero corríjalo por la palabra. Y además dice: para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted quiere hijos buenos y hijas buenas, quiere un esposo fiel, quiere una mujer fiel, quiere un hombre fiel. Que el pilar sea la palabra de Dios. Gloria al Señor. Quiero invitarles para que oremos en esta noche. Gloria al Señor. No sé si alguien quiere venir a este lugar a poner su familia en las manos del Señor. Algún hijo que usted tiene por allá que no quiere volver a la iglesia, que está desanimado, que usted dice: hermano, está como rebelde la muchacha, el muchacho, como que no quiere volver a la iglesia. Bueno, dígale: Señor, aquí me pongo, Señor, en tus manos. Aquí pongo mi vida en tus manos, Señor. Aquí pongo esta mujer, este jovencito, esta adolescente, para que tú me ayudes. Allí donde estás, hermano, esa necesidad que tienes con tu esposo, con tu esposa, y dile al Señor: Señor, permite que a partir de hoy esta palabra sea el pilar de mi familia, que sea lo primero en mi familia, que sea lo más importante en mi familia. Quiere levantar sus manos en esta noche y decirle: Señor, yo pongo mi familia en tus manos, Señor. Recuerda a ese joven que venía a las clases de escuela dominical, pero no ha vuelto por alguna circunstancia. Sigue orando por él, sigue clamando por él, sigue orando por él, sigue llorando por él, porque Dios es bueno y misericordioso. Pero no te olvides la palabra de Dios.
¿Recuerdas a ese esposo que venía a la iglesia y que quizás era un predicador, un servidor, pero que no ha vuelto a la iglesia? Sigue orando por él, sigue ayunando por él, sigue intercediendo por él, pero no te olvides de la palabra de Dios. Señor Jesús, en esta noche ponemos las familias de esta iglesia en tus manos, Señor, para que las bendigas y para que las guardes, Dios. Permite que esta palabra, Señor, quede guardada en nuestros corazones y que, Señor, que el pilar fundamental de nuestro hogar sea la Biblia, Señor, sea tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera. Yo te pido por cada hogar de los que están aquí presentes y en casa, Señor, para que seas tú restaurando los hogares, Señor, para que seas tú obrando de una manera especial en cada hogar, Señor, que en cada hogar tu nombre sea invocado, que en cada hogar, Señor, haya reverencia a tu palabra, Señor, que tu palabra que nos llena tanto, Señor, esté guardada en nuestros corazones. Te pido por cada niño, adolescente, joven, adulto y anciano, Señor, para que esta palabra, Señor, quede guardada en sus vidas. Aleluya.